Voy a coger una plantilla de esta. A ver. Esta es compleja. Estoy buscando una plantilla sobre la que machacar y hacer ejemplos y toquetear cosas. Yo es que para la 404 me miré 40 páginas y bueno, es lo que dices tú, Álvaro. O sea, si no tienes los conceptos básicos cuesta mucho, ¿sabes? O sea, yo pillé 4 cositas, pero fueron 4, ¿sabes? Sí, no, esto, o sea, yo creo que con lo que, pues sí, esto para lo que venía a hacer hoy, bueno, ya está. Esperad, es que estoy preparando una plantilla para machacar y ya que veáis en tiempo real cómo pasan las cosas. Vale, ahora sí, ok. Pues venga, comparto pantalla y engegem, ¿vale? Venga. Cuando veáis mi pantalla me decís. Sí. Lista. Vale. Esta era la idea de lo que quería que viésemos hoy. Entonces, o que quería, para Pablo, como si fuese un profe, ¿eh? De lo que creo que es interesante que veamos hoy. Ay, perdón. Oh. ¿Veis mi pantalla? Sí. Sí. Vale. Entonces, una parte sí que de introducción, igual que lo de ayer, ¿os acordáis lo del Photoshop y el Illustrator y el tal y el cual? También hay ciertas cosas de esto que es interesante saber. Es más culturilla general, voy súper rápido. Luego, estructura de cómo se estructura un HTML a nivel de la página. Y luego, como ayer lo de las herramientas, las principales etiquetas HTML y las principales propiedades CSS. Porque ya veréis que el HTML por sí solo hoy en día ya no existe. Hoy en día es HTML más CSS junto. No puede ir separado. Entonces, a nivel intro, ¿os acordáis que Marcelo hizo una introducción de cómo funciona una web? Más o menos a todos os quedó medio claro, ¿o queréis que haga 5 centimes rápido de cómo funciona un hosting, un dominio, cómo se conecta, dónde vive la web y cómo funciona cuando desde un navegador va a un hosting? Pues yo soy capaz de explicarlo en 3 minutos relativamente sencillo, pero si todo el mundo lo tiene más o menos claro, también salto, ¿eh? No, dale. Yo le daría caña. Explica. Vale, pues venga, va. Pues Álvaro, si preguntas, os explico cuánto es 2 más 2, te diremos, dale, explica. Vale, ok. ¿Veis la pizarra ahora, no? Hoy voy a intentar trabajar con la pizarra. Vale, pues venga. Esto es de story de Insta, ¿eh? O sea, lo siento, pero... Esto es un navegador, ¿vale? Y yo aquí estoy viendo el marca. Entonces, ¿cómo funciona esto? ¿Dónde viven las páginas web? ¿Qué son los servidores? Al final, los servidores son ordenadores. Que al final a veces nos imaginamos que son cosas diferentes. Un servidor es un ordenador. Y como un ordenador tiene un sistema operativo, y dentro de ese sistema operativo lo que hay son carpetas. Entonces, este ordenador tiene una IP única, porque la gente se piensa que los IPs lo tienen las carpetas. Ahora os explicaré cómo funciona esto. Este ordenador tiene una IP única. Entonces yo aquí tengo un dominio. Al final, ¿esto cómo funciona? Es cuando yo hago un www.marca.es, Marca va a un registrador de dominios y le dice, oye, Marca para mí no es nada. ¿Qué hay detrás de Marca? Hoy os voy a explicar cosas rollo muy for dummies. Prefiero no ser estricto en las palabras y en la terminología, pero para que los entendáis. Si os digo que ahora esto va al ICANN, que es el centro donde están todos los dominios del mundo, y te dicen dónde tiene que ir ese dominio. Si os digo que hay un Excel que gestiona todos los dominios y en la columna de al lado todas las IPs, evidentemente no es un Excel, pero si os digo que es un Excel, entendéis que al final es una tabla que relaciona. Entonces, voy a hablar con palabras así, que luego no son así. O sea, cuidado que luego como lo vayáis diciendo de Álvaro dijo que había un Excel. No hay un Excel, pero yo creo que sí que para entender sí que es mucho más fácil. Entonces, esto va al ICANN, que el ICANN está replicado en un montón de ordenadores, y le envía y le dice, oye, Marca. Entonces, el ICANN tiene un Excel gigante con todos los dominios del mundo y a qué IP tiene que enviar ese dominio. Entonces, yo pongo en la web, llega aquí, lo ve en este Excel y dice, oye, esto tiene que ir a la IP. Sabéis que las IPs van en rango de
de 9 ceros. Bueno, perdón, de 9 números que van en bloques de 4. Todas las IPs funcionan igual. Ahora están haciendo un séptimo para poder tener muchas más IPs. Entonces, esta va y dice, oye, esta IP va a este servidor. Claro, cuando llega a este servidor, dentro de este servidor hay un montón de carpetas con un montón. Esto, imaginaos que es la web del marca, esto es la web del país, esto es la web del mundo, esto es la web de... O sea, un servidor tiene un montón de webs dentro. O sea, no hay un servidor para cada web. Esto solamente se lo permiten, es que ni siquiera Amazon, ni siquiera, porque lo tienen todo replicado. O sea, dentro de cada servidor hay un montón de carpetas con un montón de cosas. Entonces, ¿esto cómo funciona? Del sitio este le envía al servidor y en el servidor lo que dice es que esta web vive dentro de este servidor. Y aquí vuelve a haber otro Excel que solamente están los dominios y las carpetas que tiene este servidor. Entonces dicen, oye, el del marca va a la carpeta 1. Entonces, este Excel lo que hace es que cuando llama al marca, marca aquí. Entonces, esta es cómo funciona. Entonces, ahora veamos qué hay dentro de esta carpeta. Pero así es como funciona un servidor. Un servidor es esto. Un servidor es un ordenador que tiene un sistema operativo que dentro tiene carpetas. Y dentro de esas carpetas hay archivos. Dentro de esta carpeta, ahora voy a hacer zoom en esta carpeta, ¿vale? Ahora hemos entendido un poco este flow de cómo se llega a la carpeta, que es donde está todo el contenido del marca. ¿Cómo funciona esta carpeta? Esta carpeta, dentro, como mínimo, tiene un documento que se llama index.html. El index.html, este nombre es estándar. Todas las webs tienen un index.html. Escondido, oculto, no oculto y tal y cual. Porque la carpeta automáticamente, cuando una carpeta en la que dentro hay una página web se abre, automáticamente lo que va a buscar es el index. Index o default. Pero tiene que tener uno de estos dos nombres siempre. Luego, ¿qué otras cosas pueden haber? Pueden haber documentos, pueden haber otras carpetas que dentro tengan otras cosas, que habitualmente una siempre es una carpeta que se llama IMG, que es donde están todas las imágenes que luego se van a ver en la web, y puede haber otras, o sea, yo puedo tener luego la página del About, yo puedo tener la típica página de los servicios, yo puedo tener la típica página de precios. Todo esto son páginas HTML. Una cosa, y por eso quería explicaros esto, que es muy importante respecto al HTML, el HTML no es como un Word. Es decir, todo lo que hay dentro del HTML no está dentro del HTML. Es decir, si dentro de un HTML hay un Word, hay una imagen, hay un PDF, hay un PNG, hay un GIF animado, no está dentro de la página. La página lo llama, pero el documento, tanto si esto es un doc, como si esto es una imagen, como si esto es un PNG, que están dentro del index, en el index hay un momento en el que le llama y vuelve, llama y vuelve, y llama y vuelve. Pero si yo tengo una página y me llevo solamente el index, solo tengo código. No tengo nada, no tengo fotos, no tengo nada. Y esto es muy importante, porque ahora cuando veáis, cuando llamemos a fotos o cuando llamemos a documentos, no los metes dentro del index. En el index o en la página en la que sea, solo los llamas. Esto no es como un Word que yo luego lo pueda cerrar y me lo llevo y lo llevo todo. Con lo cual es muy importante que cuando yo traslado una web, he de trasladar la carpeta más grande que haya. Y sí que puedo coger esa carpeta y llevármela a otro lado y funciona. Pero, por ejemplo, si yo a esta carpeta y cosas típicas que pasan, súper relevantes que nos han pasado a todos. Yo tengo una carpeta, tengo un index y tengo una carpeta en la que están las imágenes que le llamo IMG. Si yo a esta carpeta le llamo IMGS y le cambio el nombre, todas las imágenes a las que llamase el index se rompen y no salen. Entonces es muy importante entender cuál es la estructura. ¿Qué otra cosa implica esto que es importantísimo en las páginas web? Que nosotros cuando subimos las fotos a un WordPress o a un PrestaShop, él lo hace automáticamente, pero lo hace. Y no puede haber espacios en los nombres de los documentos, ni de las páginas, ni de las imágenes, ni etcétera. Porque ahí se rompería para él. Él tiene que generar aquí, cuando hace una llamada, tiene que hacer todo un churro que acaba en un .jpg. Esto lo veremos ahora cuando entremos en el código. Si aquí hay un espacio, él lo rompe y se pierde. Con lo cual, los nombres de los documentos, de las imágenes, de las fotos, de tal que se hacen para Internet, siempre, o perdón, dicho mejor, nunca llevan espacios. Y si llevan espacios, solamente pueden funcionar a través de un gestor de contenidos que tú al subirlo, él automáticamente le genere o le quite esos no espacios. Pero esto también es muy, 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 muy relevante. Solo quería explicaros esto de la parte de arquitectura de información. No vamos a entrar en más, pero entender que cuando una página llama a un dominio es una carpeta de un ordenador
y que dentro de esa carpeta puede haber otras subcarpetas y dominio y documentos. Y ahí es donde se enlaza todo. Entonces, dos cosas técnicas, pero son de las de quedaréis de puta madre cuando estéis en una cena con colegas con un vinito delante. El HTML no es un lenguaje de programación. ¿Alguno era consciente de esto? No. 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 Vale, ok. El HTML es un lenguaje, esto es técnico, pero es muy relevante, evidentemente, porque no puedes programar. El HTML es un lenguaje de etiquetado. O sea, el HTML lo único que te dice o lo único que hace es decir, tú vas a la izquierda, tú vas a la derecha, aquí llama una foto, aquí crea una tabla, aquí pone esto, aquí pone ello, pero organiza. Si yo quiero hacer lo típico, ¿qué define un lenguaje de programación? Cuando puedo hacer condicionales, si pasa esto, ves por aquí, si pasa esto, ves por allá. Cuando puedo hacer repetitivos, es decir, ves haciendo esto hasta que, o tantas veces, o durante, o hasta que pase otra cosa. O todo lo que son las partes de booleanos. Si es cierto esto, si hace y luego todo lo que son la parte de fórmulas matemáticas. Sumar, restar, concatenar. El HTML no puede hacer nada de todo esto. El HTML solamente etiqueta. Y el HTML se llama un lenguaje de etiquetado. Entonces, esto es muy relevante. ¿Por qué? Porque habéis oído hablar del PHP y del JavaScript, os suenan, ¿no? Sí. El PHP y el JavaScript lo que hacen es dotar de programación al HTML. Como el HTML en sí mismo no es un lenguaje de programación, no puedo pedirle que sea inteligente, por decirlo de alguna manera, lo que hacen es integran otros lenguajes que sí que son de programación para hacer las cosas que no puede hacer el HTML. Entonces, los dos más famosos son el JavaScript, que añade programación al HTML en el frontend. Lo que es frontend y backend, sí que lo tenéis más o menos claro. Sí. Frontend es todo lo que es el usuario, backend es todo lo que pasa en el servidor. Pues el JavaScript ayuda al HTML a poner programación en la parte del frontend. ¿Qué hace, por ejemplo, este JavaScript? Pues llama a funciones como las cookies, que eso el HTML no lo puede hacer, no lo sabe hacer. ¿Qué otra cosa hace el JavaScript? Hace que cuando tú le des a un botón se despliegue algo o se abra algo. O sea, el HTML lo único que sabe hacer con los links es ves a otro sitio, pero ya está. O sea, el HTML, para el HTML, el link solo es clica y te vas a otro sitio. Para hacer que cuando cliques se despliegue algo, se abra algo, se contraiga algo, se mueva, vaya una cosa de A a B. Todo eso lo tiene que hacer con JavaScript, porque el HTML no sabe. Y luego el PHP es un lenguaje de programación que ayuda al HTML a meter programación en el servidor. Todo lo que tiene que ver con llamadas a base de datos, sacar información del servidor, como qué hora es, como en qué lugar estoy, como cuál es mi IP, etc. Entonces, los lenguajes de programación son el PHP y el JavaScript. El HTML es un lenguaje de etiquetas. Y esto es muy importante porque ahora cuando os explique cuáles son las etiquetas, veréis que lo único que puedo hacer con esas etiquetas es ordenar. Entonces, si queréis, un día más adelante, de lo cual soy especialmente experto, podemos hablar un poco del PHP o del JavaScript, pero eso ya sí que es un mundo mucho más complejo. Por eso veréis que el HTML es relativamente sencillo, porque el HTML lo único que hace es organizar. Y al final, con 5 comandos, combinándolos de forma diferente, puedo mover todos los elementos que pueda haber en una web. Pero si quiero hacer como la magia, por decirlo de alguna manera, es el JavaScript o el PHP. Y luego, estoy siguiendo el cambio entre pantalla y... Sí, estás compartiendo, ¿eh? Sí, lo sé. No, pero es que estoy con el iPad y con el ordenador a la vez. Entonces, vamos tirando. Entonces, lo que os decía, la estructura de la web no es programación, etiqueta HTML y luego programas de edición y programas de FTP. Estas son cosas que también en el HTML nosotros, como vamos a hacer... os explico esto para que ya que lo hacemos hablamos en genérico. Estas dos cosas, para lo que vamos a hacer ahora con Shopify, no aplican, porque el Shopify tiene un lenguaje de edición, un programa de edición y un programa de FTP integrado, con lo cual para nosotros es transparente, pero cualquier persona, el 99% de las personas que programan webs necesitan un programa de edición y un programa de FTP. Luego os paso los dos más utilizados en el planeta, que además son los dos gratuitos. El programa de edición es esto. Os invitaría a que os descarguéis el Atom. Y un programa de edición sirve para esto. Seguís viendo mi pantalla, ¿verdad? ¿Veis aquí el código? Sí.
Si yo abro el index de esta página web que tenía aquí de ejemplo para vosotros, si lo abro con el blog de notas, por ejemplo. Mira. Ostras, que es inteligente. Vamos a ver. Abrir con, por ejemplo, a ver con estas. Espero que no sea tan inteligente, espero que sea tonto. Te saldrá un chorrotón de código, ¿no? Sí. Bueno, ok, pues venga, vamos a hacer. Cuando yo abro el HTML, el fondo es todo de color negro, texto así de color negro. ¿Para qué sirven los programas de edición de HTML? Verlo como yo estoy viendo aquí ahora. De hecho, en HTML, como lo veis vosotros cuando los que habéis entrado en la página 404 de PrestaShop, de Shopify, se ve negro. ¿Qué ventaja de programas de edición HTML? Que hay ciertas funciones que las ponen en colores diferentes para que tú sepas dónde empiezan unas cosas y dónde acaban otras. Esto es muy útil. Estos son las etiquetas, estos son las clases, esto es todo lo que son valores de variables y esto es lo que es texto. Con lo cual, muy rápidamente, con una paleta de colores, yo sé que todo lo rojo es una etiqueta de HTML, todo lo naranja es un estilo de CSS, todo lo que es verde es un valor de una variable y todo lo que es blanco es el texto que realmente se está viendo en la página web. Con lo cual, los programas de edición, ¿qué es esto? No tiene más. El fondo es un Word sin ningún funcionalidad, tiene unidad tal cual, que su función es ponerle colores a las diferentes cosas que hay dentro del HTML. Con lo cual, a la hora de analizarlo y de interpretarlo es mucho más fácil. Si lo vieses negro, aquí lo que te parece es Trix. Cuando ya empiezas a verlo así, empiezas a decir, mira, aquí empieza una cosa, aquí está otra cosa, y es mucho más fácil de interpretar. Y luego lo otro que os decía aquí, que es esto, que son los programas de FTP. Un programa de FTP hace esto. Álvaro, un momento, es que se te oye súper entrecortado. Sí. Uy. Es porque las pantallas Está como vibrando, no sé. Bueno, voy a hacer una cosa. Voy a salir de unas. Me desconecto de más riesgo y lo intentamos. Seguís ahí, ¿no? Sí, yo sé. Sí, estamos aquí. A Álvaro no le oímos. No. Porque ha silenciado su micrófono. ¿Quién está pintando? Pero Álvaro, bueno. estás en silencio, ¿eh? Podemos seguir con un 6 y un 4. Buenísimo que el 6 y el 4 han quedado grabados para la posteridad, ¿eh? Ya ves. ¿Ahora me oís? Ahora sí. Perfecto. Sí, de momento sí. Perdonad, y yo aquí hablando solo. Vale, pues empiezo, ¿no? Sí. El programa de FTP. ¿Qué quiere decir un programa de FTP? Es, como os había dicho, yo tengo aquí mi página web, alvaromalmierca.com. Yo he contratado un servidor al cual le pago un dinero, que esto es un ordenador con su teclado. Dentro de este servidor hay carpetas. Y yo he contratado esta carpeta. Pero claro, yo estoy en mi casa aquí
con mi portátil y yo quiero poder poner un documento aquí que cuando alguien vaya a ver alvaro.malmierca.com salga aquí. El programa de FTP, File Transfer Protocol, lo que me ayuda es esto, a conectarme a esta carpeta para que yo aquí desde mi ordenador pueda meter cosas, esas cosas viajan dentro de esta carpeta y cuando alguien entra en alvaro.com las recibe. Entonces, un programa de FTP es esencial, porque si yo no soy capaz de meter lo que quiero dentro de esa carpeta, no puedo. ¿Qué es lo que hace el Shopify? Que estas carpetas las tiene él, con lo cual ya te da él ese acceso y este programa no es necesario. Entonces, hasta aquí lo que era la introducción básica. Vamos a entrar ya en lo que es la chicha puramente de lo que es una estructura de HTML. Entonces, lo que os decía antes, el HTML es un lenguaje de ordenar cosas. El HTML lo que hace es, en una página web donde hay una foto, un texto y un vídeo, lo único que dice es, pon aquí una foto, pon aquí un vídeo, pon aquí un texto y lo otro que dice es, la foto ponla a esta distancia de aquí y a esta distancia de aquí, el texto a esta distancia de aquí y a esta distancia de la foto, el texto aquí, el margen que tienes que dejar entre esto, esto y es esto, y si esta pantalla fuese más corta porque es un móvil, este de aquí lo bajas aquí y lo pones aquí. Esto es lo que hace el HTML, ordena los elementos de una página. Que encima esta imagen no está aquí dentro, yo la tengo que ir a buscar a la carpetita que tenga la imagen. Esto lo veremos ahora con código y con ejemplos, ¿eh? Entonces, el HTML solo ordena. Hace tiempo, o sea, os suena lo del HTML5, sí que os suena, ¿no? Hasta el HTML4, el HTML, además de ordenar, aplicaba estilos y añadía una tercera información que era, a esta imagen ponle un borde, a este texto ponlo en la tipografía tal, a tamaño 16, en negrita, etcétera. A este vídeo dale un formato, lo que sea. Entonces, la ordenación y el formato estaba junto. Esto era un desastre cuando querías hacer muchas páginas, cuando querías heredar estilos, cuando querías replicar el mismo estilo en páginas diferentes. Tenías que empezar de cero siempre. La gran revolución del HTML5 es que separó lo que era el HTML y lo que era el CSS. Entonces tú tienes, por un lado, el HTML que simplemente dice dónde van las cosas y por otro lado tienes una página que se llama de CSS que lo que pone es todas las imágenes que sigan este patrón. Los textos que son títulos que sigan estas características. Los textos que son párrafo que sigan estas características. Pongo este punto porque luego veréis que la nomenclatura es así, ¿eh? Las imágenes que son del menú que sigan estas características. Entonces, esto, ¿cuál es la ventaja? Que si hay cosas que son comunes a una página web, os podéis imaginar que es el conjunto de un montón de páginas de HTMLs. ¿Qué es lo que me permite a mí? Que si yo tengo un montón de HTMLs, cada uno que me dice dónde están sus cosas, pero los estilos siempre salen de esta página, el estilo va aquí, va aquí, va aquí, va aquí. Antes había que copiar otra vez en cada una de las páginas todos los estilos. Hasta aquí dices, bueno, es un poco farragoso. El problema no era hacerlo la primera vez. El problema es que de repente decías que el título, en lugar de tipografía 16, lo querías a tipografía 12 y tenías que entrar en las 100 páginas de tu página web a cambiar uno a uno que el título, en lugar de ser tamaño 16, fuese tamaño 12. Con esto que te permite que si yo aquí cambio el tamaño 16 por el tamaño 12, como luego se replica a todas las páginas, automáticamente se cambian todas las páginas. ¿Veis clarísimamente el beneficio de tenerlo separado una cosa de la otra? Sí. Este era el principal motivo por el que esto se separó. Entonces, vamos ya directamente a entrar a cómo funciona el HTML y luego los estilos lo veremos directamente sobre la práctica. Hemos dicho que el HTML son etiquetas. Las etiquetas en HTML funcionan tal que así. ¿Os suena este simbolito que lo habéis visto en el logo del ISDI? Sí. El logo Sí. del ISDI tiene esta forma porque es HTML.
que era una forma de Sí. decir en su momento que eran digitales. Entonces, Sí. cualquier etiqueta en HTML arranca con el nombre de la etiqueta, pasan cosas aquí dentro, que ahora lo veremos, y cierra la etiqueta con su nombre. Todas las etiquetas funcionan así excepto dos, que son la de imagen y la del el BR, que es el salto de línea, que ahora lo veréis, son excepciones. Más vale luego ver las excepciones aparte. Todas las etiquetas funcionan así, se abren y se cierran. Y lo que pasa aquí es lo que le da valor o el contenido de esa etiqueta. Ahora veremos qué tipologías de etiquetas hay. Pero esto es muy importante porque siempre en un HTML tenéis que buscar dónde se abre la etiqueta y dónde se cierra la etiqueta. Entonces, entrando ya en la estructura de los HTMLs. Todas las páginas web del mundo, el HTML se divide en dos. En el head y en el body. Entonces, en el head están todas las etiquetas que hacen referencia a la configuración. ¿Esto qué quiere decir? Que esto no se ve. O sea, el usuario, a no ser de... O sea, se ve si haces lo típico de ver el código fuente. Pero si tú no le haces ver el código fuente, aquí no hay nada que se vea. Aquí es llamar a los estilos, que ahora os explicaré lo que quiere decir. Aquí es, sabéis que todas las páginas tienen el title y todo esto que hemos hablado de la descripción, los meta-tags, llamar al código de analytics, que cuando un motor, cuando el robot de Google viene a la web, sepa de qué va la web. ¿Os acordáis que todo esto lo estuvimos viendo el otro en el módulo de SEO? Que esté la descripción, que esté tal. Todo esto está en esta parte, con diferentes etiquetas, que ahora también veremos un poco por encima. Y luego tiene la parte del body, que en el body está todo lo que tiene que ver con, esto es un ojo humano, con todo lo que ve el consumidor. Con lo cual, a partir de aquí, ya empiezas a trabajar todo lo que va a ir propiamente en la página web. Eso quiere decir que cualquier página web siempre va a tener un hit y cerrar hit y un body y cerrar body. Y en medio de estas dos va a pasar todo lo demás. Ya veréis también que esto, y mira, esto tiene mucho que ver con las etiquetas, con lo que veíamos ayer de las capas del Photoshop. Si yo tengo aquí una etiqueta que se abre y aquí una etiqueta que se cierra, y yo aquí pongo una etiqueta que se abre y aquí otra etiqueta que se cierra, cualquier característica que esté en esta primera se hereda también a la de abajo. Con lo cual, ¿sabes? O sea, si esta está dentro del hit, con lo cual pertenece al hit. Esta está dentro de esta, con lo cual pertenece a esta. Esta podría tener otras dos entras que pertenecerían a esta. Si yo quisiese que estas tuviesen una entidad aparte, tendría que ponerlas después de donde se haya cerrado esta etiqueta. ¿Sí? ¿Todo el mundo hasta aquí me sigue más o menos? Sí, perfecto. Vale, momento para dudas, ¿eh? Si no, ya paso a lo siguiente. No, todo claro. Vale. Ok. Un pequeño detalle sobre esto es el HTML, la estructura. Ahora iremos viendo cómo se construyen esas etiquetas, pero es mejor verlo desde la práctica. Pero sí que es importante entender que hay un hit, que es la configuración, y un body, que es lo que se ve. Entonces, luego, en el CSS, ¿cómo funciona el CSS? Y sobre todo la parte que es muy importante, la parte del responsive. ¿Os suena lo del responsive? Sí. Que es lo que hace que tú puedas ver la web para Que se diferentes adapte, ¿no? tamaños con diferentes diseños. En Sí, el sí. fondo, ¿cómo funciona el responsive? ¿Tú tienes que hacer dos programaciones para el responsive? No. ¿Cómo funciona? Yo defino una medida madre. Esto es el CSS, ¿eh? Esto ya no es el HTML. Este es el documento de CSS, que ahora también veremos uno. Y empiezo a crear estilos, que están pensados todos para una web de 1920, que es como el tamaño estándar de desktop. Entonces yo diseño la web y lo voy poniendo todo donde toca. ¿Qué es lo que hace el responsive? El responsive luego pone aquí una arroba, pues cuando mide 700 píxeles, cuando mide 500 píxeles
y cuando mide 300 píxeles de ancho. Esto es de ancho, esto es de ancho, esto es de ancho. Entonces, tú no vuelves a copiar otra vez todos los estilos. Mira, vamos a hacer una cosa para que se entienda. Ay, no puedo borrar. Bueno, estos estilos dentro tienen cositas. Esto lo veremos todo ahora, ¿eh? Pero es que si os pongo ya directamente la parte práctica, me os perdéis en el código. Tienen cositas. Entonces, ¿qué es lo que hago yo con el responsive? Le digo, oye, cuando la web sea 700 de ancho, todo no se repite, porque hay un montón de cosas que son iguales. Que la tipografía no cambia porque la web sea más estrecha, cambiará el tamaño solo. Si es cursiva o es negrita, tampoco cambia si la web es más estrecha. Lo que cambiará será solo el tamaño. Si yo he decidido que mi imagen tiene borde o no tiene borde, eso no cambia si es más estrecho. Con lo cual, el responsive se programa cambiando solamente las cosas que cambian para esa. Entonces yo aquí le digo, oye, imaginaros que esto es la función el estilo A, el estilo B, el estilo C. Le digo, oye, del A, déjalo todo igual, pero el tamaño del texto sí que hazlo más pequeño. Del B, déjalo todo igual, pero el borde, en lugar de ser que aquí el borde era 5, pues aquí el borde es 3, porque es más pequeño. Entonces, el responsive lo único que hace es cambia las pequeñas cositas que hay que ir cambiando de un estilo madre. Y esto es muy importante para entender cómo funciona el CSS. Y ahora veréis cómo funciona el responsive. Por eso veréis que siempre hay como una parte de CSS primera, que es como con mucho código, que es todo lo gordo, y luego hay pequeños anexos para los pequeños responsives. Que ahora veremos qué es lo que se puede hacer a nivel de responsive. Esto que parece muy sofisticado, hay una cosa que se llaman los frameworks, que lo que hacen es, tú cuando instalas un o cuando trabajas con un framework de esto en HTML, ya te crea una estructura que tú solo tienes que ir complementando, que es un poco lo que vais a ver que vamos a hacer ahora. Hoy en día, prácticamente, creo que nadie en el planeta empieza a picar código de un HTML de cero. Todo el mundo empieza como con... O sea, tú te bajas un framework y lo que te baja es, pues mira, lo que hemos dicho antes. Es, por ejemplo, si todas las páginas del mundo tienen un hit y un body, pues ya te viene puesto. Si todas las páginas del mundo tienen un link rel, te viene puesto. Viene entre comillas vacío la parte que tú has de rellenar. Entonces, te viene una plantilla ya con un montón de cosas que están vacías, pero ya está prehecha. Y también te viene una hoja de estilos con unos estilos básicos que tú luego puedes modificar y puedes interpretar, pero ya viene prehecho. Con lo cual, el hecho de empezar una página de cero no es tan complejo hoy en día porque todo el mundo, el 90% de los programadores, utilizan frameworks para trabajar. Una de las características más peculiar que tienen estos frameworks es que trabajan siempre en 12 columnas. No sé si esto alguno lo habíais oído. Todas las páginas web están divididas en 12 columnas. No sé aquí cuántas he puesto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Entonces, ¿cómo funciona? Cualquier elemento tiene que medir o una columna, o 2 columnas, o 3 columnas, o 4 columnas. Entonces, 5, 6 o 12, ¿eh? Entonces, una imagen a 12 columnas quiere decir que es una imagen que está a todo el ancho. Entonces, si os fijáis en todas las páginas web del planeta mínimamente serias, periódicos, Googles, etcétera, tal y cual, siempre es en una proporción de 12. Hay veces que tú haces, por ejemplo, 6 y 6, quiere decir que es 50 y 50. Luego hay veces que tú coges 8 y 4, es la típica de columna a la derecha, o 4 y 8, es el típico diseño de columna a la izquierda. Luego el típico de 3 columnas, que son 4, 4 y 4, que hacen 12. O, si voy a hacer 4 módulos, son de 3 columnas cada uno. Siempre veréis que en cualquier diseño de cualquier página web, toda la estructura de contenido está en base a 12 columnas. Esto además, ¿qué es lo que ayuda? Cuando yo lo estructuro así, cuando luego hago el responsive, es muy fácil saber, en el responsive yo le digo qué columnas son las que bajan abajo. Aquí lo que le digo es, en el responsive 2 columnas bajan abajo, o no. Cada columna baja abajo. Yo lo puedo decidir, pero se trabaja siempre por columnas.
Y ahora veréis también, cuando veáis con los frameworks, que todo va por columnas. Entonces, ahora vamos a entrar ya casi. Lo que sí que vais a ver es que, yo ahora os voy a explicar las etiquetas básicas. Y veréis que dentro de cada etiqueta tiene como diferentes parámetros que puedo tocar. En una imagen puedo tocar el alto, el ancho y el destino. En un link puedo tocar si está subrayado o no. En un div puedo tocar la fórmula. Todo esto... mira, sí, voy a pasarme ya a proyectar desde aquí otra vez y lo iremos viendo. Tengo que entrar en colaborador. Un segundo, ¿eh? Shit. ¿Me oís otra vez? Sí. Sí. Vale, pues ahora voy a compartir pantalla aquí. Vale. Vale. Por ejemplo, una de las etiquetas más importantes dentro de HTML, el div. Si yo pongo propiedades div HTML. Siempre en las 3 primeras páginas os va a salir ya directamente lo que se puede hacer con el elemento div. Entonces, por ejemplo, esta no es de las más claras. ¿Ves? Y aquí es, mira, entonces ves, te dice, mira, el elemento div se abre. ¿Os acordáis, como os he dicho? Se abre y se cierra. ¿Qué puede haber dentro de un div? Puede haber un título, puede haber un ID, puede haber una clase, puede haber un estilo, pero dentro de un ID solo puede haber esto. Y aquí te ponen siempre un ejemplo de cómo. ¿Ves? Div, color blue, H2, P y tal. Ahora veremos cuáles hay las principales etiquetas y qué es cada una de ellas, ¿eh? Al final, en 8 etiquetas se simplifica prácticamente todo. Entonces, vamos a esta parte. Primero os voy a explicar así en genérico y ahora abrimos una página y veréis que en una página están todas, ¿eh? Y nos vendremos a esta de aquí y empezaréis a ver que están todas. Vale. ¿Un div qué es? Un div es un cuadrado transparente que yo puedo poner donde quiera. Es una caja transparente. Es una caja transparente en la que yo puedo poner cosas, pero me permite agruparlas. O sea, un div vendría a ser lo que ayer hablábamos en el Affinity Photo, una carpeta. Y verdad que dentro de una carpeta podría haber diferentes capas. Dentro de un div puede haber un montón de cosas. Puede haber imágenes, puede haber textos, puede haber lo que sea, pero todos irán ordenados donde esté ese div. Si ese div empieza arriba a la derecha, todo lo que haya dentro de esa caja empieza arriba a la derecha. Si ese div empieza en el centro centrado, todo lo que haya en esa caja está dentro de esa caja. O sea, el div no deja de ser un aglutinador de cosas que yo puedo poner donde quiera. O sea, en el fondo, una página web está formada por colocar divs en diferentes sitios, a los cuales yo les voy a meter luego cosas. La siguiente etiqueta más importante, el link, es una etiqueta que lo que me permite es decir, lo que haya dentro de esa etiqueta, o sea, cuando digo dentro siempre, o sea, cuando diga, voy a hablar mucho el concepto de dentro de una etiqueta. Dentro de una etiqueta quiere decir lo que haya dentro de abro etiqueta, cierro etiqueta. La etiqueta link lo que te va a decir es lo que haya ahí dentro es un enlace a otro sitio, a otra página, a otra URL, a otro destino, a lo que sea. Imagen es una etiqueta que te dice lo que haya dentro de esta etiqueta es una imagen y tienes que tratarlo como si fuese una imagen. Luego están los famosos Hs. H1, H2, H3, hasta el H6. El H es importantísimo para el SEO. H1 quiere decir que es lo más importante de una página. Una página solo debería tener un H1. Y luego hacia abajo, hasta el H6, son grados de importancia. El H1 vendría a ser lo más importante que dice esa página. El H2, que pueden haber 2 o 3, son las 2 o 3 cosas más importantes. El H3 suele ser la entradita y luego hay hasta H6. Casi todas las páginas web trabajan solo con H1, H2, H3 y luego el párrafo, que es la P, que el párrafo es texto genérico. Entonces, para esto es la forma en la que Google, cuando decimos, porque claro, ahora imaginar
Google, ¿sabéis por qué Google lo petó? ¿Qué es lo que aportó Google de diferente al resto de buscadores que había en ese momento y cuál fue la gran revolución de Google? Sí, ¿Alguno lo sabe? Pregunta de trivial. relevancia. Había un tema que... no, iba a hacer una pálida, nada, me callo. Ok, pues venga. La principal diferencia que Google... Esto es de ahora, no. Cuando Google salió y por lo que lo petó en su momento, fue por una decisión que fueron pioneros, que además de saque le dio otra segunda ventaja. Y fueron las dos ventajas que lo hicieron diferente. Hasta que salió Google, los buscadores sabían si la página que te iban a mostrar es lo que estabas buscando tú, solo por la parte del hit. ¿Os acordáis que os he dicho que las páginas web tenían hit y body? En el hit había un campo que era title y en el hit había un campo que era description. Y en el hit había un campo que eran keywords. Si tu búsqueda y las palabras de tu búsqueda estaban en el título, en la descripción o en los keywords, salías. Si no, no. Solamente, los buscadores solamente miraban eso. Y además lo miraban en tiempo real. Hacían la búsqueda y lo mostraban. ¿Cuál fue la gran revolución de Google? Google lo que hizo es leía todo el texto de la web y lo organizaba y decidía qué era importante y qué no. Evidentemente, al título y a la descripción les daba más peso, pero al resto del texto también lo leía. ¿Y eso qué le permitía? Contextualizar. Porque cuando tú solo lees un título, una descripción y unos keywords, no puedes contextualizar y no puedes definir si ese contenido está bien o mal. ¿Eso qué les obligó? Les obligó a que no lo podían hacer en tiempo real, con lo cual lo que hacían era copiaban todo el contenido de todas las páginas web del planeta y se lo guardaban en su servidor. Y la búsqueda lo hacían sobre su servidor. Y eso lo que les daba era una velocidad respecto al resto de buscadores. De hecho, Google cuando nació, una de las principales cosas que ponía arriba en destacado era el número de milisegundos que había tardado en hacer la búsqueda. Porque en aquel momento era un valor. Las búsquedas de buscadores eran lentísimas. Se quedaban pensando. Y Google revolucionó de una cosa de la otra. Entonces, ahora Google, para saber lo que era importante, creó esto de los Hs y las Ps de párrafo. No es lo mismo vendo furgoneta blanca que soy panadero, texto. Soy un panadero que utiliza una furgoneta blanca para repartir el pan todos los días, tal y cual. La palabra furgoneta blanca en el panadero, en su contexto, no es nada relevante. En cambio, en vendo furgoneta blanca, es importantísimo, porque furgoneta blanca es la esencia de lo que estoy vendiendo, ¿no? Entonces, la forma que tiene Google para saber si furgoneta blanca es importante o no es si está dentro del H1 o si está dentro de la P. Y ahora veréis que veremos algunas páginas en las cuales esto es lo que determina la relevancia de las páginas. Luego están los UL y LI. Estos son las típicas listas, ¿sabes? Los bullet points y lo del 1, 2, 3, 4 que se indexa automáticamente. Esto en HTML5 ha cogido mucha relevancia porque el HTML5 lo utiliza para hacer las típicas listas de bullets, pero también para hacer cualquier tipo de cosa que vaya concatenado. Por ejemplo, ¿sabéis el típico slider? Que tienes arriba en la cabecera en una página web 3 fotos que van pasando. 1, 2 y 3. Sí, el típico carrusel. Eso, el típico carrusel. Esto para el HTML es una lista. Entonces, la forma en la que, por eso, de repente, esta función, que en un Word dirías, hombre, está bien poder hacer bullets, pero tampoco es... Para el HTML es importantísimo, porque cualquier cosa que esté formada por repetir diferentes elementos, pero que se comportan igual, se utilizan el UL y el LI. Y lo veréis ahora también en la parte del ejemplo. Luego está el table, que no tiene ningún misterio, y que tiene el row y el column. Entonces, ya veréis cómo funciona la etiqueta. Es abro table, abro row, pongo contenido, cierro row. No, perdonad. Sí, correcto. Abro row, puedo decidir si hay columns o no. Entonces, ¿cómo funcionaría? Bueno, es que lo veremos luego cómo funciona una tabla. Mira, esto os lo voy a enseñar ahora. Porque esto es perfectamente el mejor ejemplo. Código, tabla, HTML. Mirad, clarísimamente. Esto es una tabla en HTML.
¿Cómo funciona? Anidando cosas. Abro la tabla, cierro la tabla. Abro una columna, cierro una columna. Dentro de una columna tengo una fila, dos filas, ¿veis? Que la abro y la cierro. La abro y la cierro. Y esto es lo que sale, mirad, ¿veis? Aquí abajo es lo que se ve. ¿Veis? Oye, ¿y Tengo la celda nomenclatura 1, siempre celda es 2. esta? O sea, TR para columna, TD para celda y todo esto. Sí. Sí. De hecho, lo he dicho al revés, perdón. TR es fila y TD es columna. De row, ¿no? Row, correcto. De row. Vale. Y la D no sé por qué es de columna, porque TC estaría cogido de algo. Vale. Entonces, primero, o sea, tú las tablas las construyes desde las filas. Y luego a cada fila tú le puedes poner las columnas que quieras. Entonces, pero si os fijáis, siempre anidan una u otra. Si yo esta la metiese debajo de esta, vamos a mirar lo que pasaría. Mirad. Aquí puedo editar código. Aquí ya luego le van añadiendo estilos, ¿ves? Para esta fila va con más oscuro y esta más con más oscuro. Vale. Vale, mirad, vamos a hacerlo así. Es que esta clase no la tendré creada. Bueno, vale, nada. Vamos a ir a la práctica y lo veremos. ¿Qué más tenemos? Tenemos los scripts, que esto simplemente es llamadas, ¿os acordáis del JavaScript? Hay una etiqueta que lo que te dice es que dentro de esa etiqueta lo que hay no es HTML, es JavaScript. Luego está la etiqueta style, que la etiqueta style lo que hace es llamar a estos estilos de aquí. Y luego está el BR. El BR es break row, creo, que es hacer un enter. O sea, el HTML, como no es como un Word, si tú haces enters, si yo tengo aquí este HTML, veis que yo aquí tengo, voy a buscar algún texto un poco más largo. Vale, ¿veis que aquí tengo todo este texto largo? Si yo ahora aquí empiezo a hacer enters con este texto, cuando vea el HTML no existen. Él no entiende esto. Si yo quiero aquí un salto de línea, vamos a verlo ahora. Mira. Te lo pondría todo como una sola línea de texto. Sí, ahora, mira, os lo voy a enseñar ahora. Claro, a mí me pasó con lo de la colección de... Vale. Pues por eso os decía que explicar esto a veces es importante. Porque si hacéis un enter, no existe el concepto de enter. Entonces, mirad. Este código, o sea, cuando tú programas tienes que ir jugando siempre con dos pantallas, la del código y la de ver qué es lo que estás tocando. Tú tienes aquí, ahora, ¿ves? Buscamos este texto era architecture. Vamos a buscar por aquí, ¿dónde está? Architecture, aquí, ¿veis? Si yo ahora aquí, dentro del texto que hay debajo, pequeñito, empiezo a hacer enters, siempre después de tocar hay que guardar, ¿veis que aquí tenía venir a la página y recargar. ¿Veis que no ha pasado absolutamente nada? Lo único que me ha creado es en la T, porque la he separado, pero es como si fuese un espacio. Si yo quisiese que hubiese saltos de línea, aquí lo que le tengo que poner son BRs. Que este es el que os decía que es una de las excepciones que no se cierra, porque es que no es una etiqueta. O sea, no pongo nada entre medio de él, ¿sabes? Directamente él mismo ya es una función. Ahora aquí acabo de poner dos espacios, guardo, y cuando venga aquí y actualice, ¿veis? Ahora aquí me ha dejado dos enters. Qué bueno. ¿Cómo lo guardas? ¿Dónde le das para guardar? A guardar. O sea, esto es el típico guardar, comando S. Vale. Control S. Sí, esto no tiene misterio, esto funciona exactamente igual que cualquier programa. Si yo ahora le quito estos dos BRs, ¿veis? Aquí la T se había roto, pero porque lo he roto por aquí, pero es más como si hubiese un espacio, no un enter. Yo ahora lo guardo, vengo aquí y se ha vuelto a juntar. Y luego las propiedades de CSS, que al final son cualquier cosa que tenga que ver con el estilo. Ancho, alto, ahora os explicaré lo del margin, el padding, el border, las fuentes, los colores, y esencialmente es esto, ¿eh? O sea, es que no tiene más misterio. Entonces, importantísimo para los divs lo que es el margin, el padding y el border. Esto lo vamos a ver desde... aquí, por ejemplo. Sabéis que si le dais a botón derecho inspeccionar, os sale esta ventanita
en el Chrome. ¿Esto lo habéis probado alguna vez? ¿Vosotros, alguien ha tocado el inspeccionar alguna vez? Sí. Sí, pero por Esto lo que te permite es tocar el código aquí, pero no se guarda. Pero te permite ver qué es lo que luego tendrás que hacer tú en tu esto. Entonces, por ejemplo, mirad, aquí en el inspector, fijaos si es importante, tiene esta parte. ¿Veis que hay padding, border, margin y luego position? Pero position, si os fijáis, no lo puedo seleccionar. Cualquier elemento, ahora me iría bien tener la pizarra, pero bueno, cualquier elemento en HTML tiene un border y un padding. ¿Cuál es la diferencia? Es si el elemento mide, a ver si soy capaz de explicarlo claro, ¿eh? Imaginaos que el elemento mide 10 píxeles de ancho y 10 píxeles de alto, un cuadrado, 10 por 10. Si yo le digo que el padding es de 3, hace un margen interior de 3 hacia adentro. Porque el HTML, perdón, otra cosa previa antes, perdonad. Ya veis que lo voy construyendo. Espero ir mínimamente claro, pero a veces me pierdo. El HTML funciona, en ese sentido sí que funciona igual que un Word. Es decir, los elementos se van mostrando en el orden en el que yo los voy poniendo. Es decir, este elemento de aquí va a estar encima de este va a estar encima de este y este va a estar encima de este. Como mucho pueden estar dentro, pero el orden es, empiezo de izquierda arriba hacia abajo. Con lo cual, los elementos lo que van haciendo es empujar al siguiente. O sea, el siguiente elemento se pone a continuación del otro. ¿Y qué quiere decir a continuación? Entonces, para esto sí que me iría bien. Un momento. Sí, voy a tener que dibujar un segundo. Vale, imaginaros que el elemento es este. Y yo tengo ahora otro elemento de HTML, otro div, estos serían divs, otro div debajo. Entonces, ¿cómo funciona? ¿Dónde se posiciona el de abajo? El de abajo, y imagínate que yo quiero poner aquí un texto y una imagen, pero no quiero que estén pegaditas a este borde. Y yo quiero empujar este de aquí a aquí, esta distancia. O podría querer empujarla esta distancia y que el siguiente empezase aquí. Entonces, esta distancia interna que deja es el padding. El padding empuja cualquier elemento hacia adentro, pero no afecta al otro div. O sea, si yo hago un padding, imaginaos que tengo, este es el div 1 y este es el div 2. Si yo le hago un padding al div 1, el div 2 no se mueve. Se moverán todo lo que hay dentro del div, porque lo aprieta, lo constriñe para adentro. El margin lo que hace es todo lo contrario, empuja hacia afuera. Con lo cual, si yo al div 1 le pongo un margin de 10, el div 2 empezará 10 píxeles después. Si yo al div 1 le pongo un 20, empieza 20 píxeles después, con lo cual es cuánto lo empujo fuera. Y luego está el borde, que es propiamente el borde, no tiene ningún misterio. Entonces, con estos tres elementos, yo puedo decirle también, claro, y yo luego, entonces, el padding tienes, o el padding total, que vamos a borrar. Si yo a un div, vamos a hacer un poco mejor que si no, si yo a un div, que es esto, en el código le pongo padding 10, así, a secas, me hace 10 por aquí, 10 por aquí, 10 por aquí y 10 por aquí. Y me construirá aquí un cuadrado imaginario transparente por el cual cualquier contenido dentro de este div estará dentro de este cuadrado que está a 10, 10, 10, 10, 10. Si yo le pongo a este un margin, le digo solamente margin 10, me hace 10 por aquí, 10 por aquí, 10 por aquí, 10 por aquí. Con lo cual, cualquier otro elemento de la página web empezará o aquí, o aquí, o aquí, o aquí. Porque antes hemos dicho que el de arriba puede empujar al otro hacia abajo, pero este también puede empujar al otro hacia arriba.
puede dejarse espacio, por decirlo de alguna manera. Evidentemente, estas funciones pueden ser solamente en una dirección. Es decir, yo le puedo decir a un div que tenga un margin 10 solo a la derecha. Con lo cual, aquí es 0, aquí es 0, aquí es 0 y aquí es 10. Entonces, quiere decir que el siguiente elemento aquí se posiciona a 10. Pero el siguiente aquí se posicionaría a 0. Esto seguramente será el borde o no. Aquí el siguiente se posicionaría a 0 y aquí el siguiente se posicionaría a 0. Con lo cual tendría estos tres pegados y este separado 10. Y exactamente lo mismo con el interior. Yo le podría decir que solamente quiero un margen aquí de 10, pero el otro lo quiero a ras. Pues sería un padding izquierda de 10 y luego 0, 0, 0, 0. Y veis, así voy construyendo bloques y los voy separando. ¿Qué pasa? Venga, esta pregunta de examen. ¿Qué pasa si este elemento de aquí, o sea, este de aquí, tiene un margen derecho de 10 y este de aquí tiene un margen izquierdo de 10? ¿Qué creéis que pasa? Lo suma, ¿no? ¿Te pondrá 20 o qué? Correcto, se separa 20. Entonces, jugando con los márgenes de cada uno de los elementos, es con lo que tú acercas o separas elementos. Y entonces, a partir de así, te puedes imaginar construyendo un puzzle. Tú vas metiendo piezas y luego dentro del div es donde pasa todo lo otro. Pero tú lo que vas haciendo es colocando divs. Por eso te decía que los divs es muy importante. Todo esto son divs. Y luego dentro del div tú ya le metes pues imagen, vídeo, foto, desplegables, carruseles o lo que sea. Pero el carrusel siempre estará dentro de un div. Entonces, luego, ¿qué es lo otro que también pasa en todas las webs? Que los divs, tú puedes tener un div y luego puedes tener aquí otro div y puedes tener otro div y puedes tener otro div. Y que este tenga un margen de 10 con este, que este tenga un margen de 5 con este y este tenga un margen de 5 con este. En el fondo, el de este de aquí tiene un margen de 20 con esto, pero en ningún sitio él tiene una configuración que diga margen 20. Él tiene el 10 más 5 más 5. O sea que al final el div no deja de ser un área de trazado, ¿no? Ya está. Correcto. El div es un área de trabajo. Entonces, dentro de cada área de trabajo yo puedo poner lo que quiera, o otros divs, o otras imágenes, tal y cual. Entonces, ahora cuando veáis, sobre todo, el ejemplo que vamos a empezar a ver, que ya ahora ya lo siguiente que entramos, ya entramos en el código HTML. Lo que vais a ver es que hay divs dentro de divs, dentro de divs, dentro de divs, dentro de divs. Porque, ¿os acordáis que teníamos las páginas de los CSS? Habitualmente, los CSS se asocian a divs. Con lo cual, imaginaros que tengo aquí un CSS con unas características, aquí con otro y aquí con otro. Entonces, yo tengo un CSS para este div, para este y para este. Pero este de aquí hereda este y hereda este. Con lo cual, así es como se construyen también los CSS, por herencia. Entonces, venga, vamos a ir ya directamente a... Oye, Dime. una duda, bro. ¿No puedes poner... Ay, perdón. ¿Quién iba a preguntar? Sí. No. Es decir, ¿no puedes poner referencias absolutas? O sea, en plan, pues quiero esta imagen centrada, este elemento, me da igual. Sí. Centrado Esto lo respecto iremos a toda la usando. página Vale, o a 10 centímetros pues de la venga. parte de arriba, lo que sea, ¿no? Perdón, pues venga, vuelvo otra vez a la pizarra. Vale, correcto. Entonces, pero funciona, o sea, el funcionamiento es exactamente igual, pero es lo que dices. De hecho, lo que dices tú es prácticamente así. Habitualmente, bueno, no, es 50-50. Tú hay cosas que quieres que midan exactamente 150 píxeles, pero, por ejemplo, la distancia que hay entre esto y donde empieza la página sea un 10% de lo que mide la página, con lo cual se va a mover. Con lo cual, ¿esto qué es lo que va a pasar? Que si yo voy haciendo, ¿sabéis lo típico de coger el navegador e ir haciendo así? ¿Esto qué es lo que haría? Que este cuadrado siempre va a medir 150 píxeles, pero conforme yo vaya cerrando la ventana, se va a ir acercando más aquí porque el 10% va a ser más pequeño. Y así es como se mueven los elementos en el responsive, precisamente porque hay muchas cosas que están por porcentaje. Totalmente, vale. Ferran, esa es una muy buena pregunta. Otra opción a veces que se hace es, imaginaros que yo tengo un div que mide 100, no, mira, 100 no para no liar, que mide 300 píxeles por 300 píxeles. Y yo meto una imagen. Yo esta imagen, si quiero que llegue a run, tengo dos opciones. O decirle que mida 300 por 300
o decirle que mide el 100% del espacio que tenga. Como el espacio lo va a delimitar el div más su padding, será 300 por 300 y sería exactamente lo mismo. Pero si yo algún día le cambiase el tamaño a este 300, no tendría que cambiárselo también a la foto. Porque como la foto es el 100%, al cambiar aquí a 200, la foto pasaría también a 200. Y esto es muy importante a veces para programar cuando son cosas que tú vayas a poder necesitar cambiar sin necesidad luego de cambiar un montón de parámetros y de valores. Esto era una muy buena pregunta, la verdad es que sí. Entonces, vamos a empezar a jugar con... Otra duda, perdona, ¿eh? El Sí. border, entonces, sería lo que delimita el div por afuera. No, sí, pero el borde solamente lo usas si lo quieres pintar. O sea, ves que entonces mirad, tenemos aquí el inspector este. La otra cosa que tiene el inspector es que por donde vas pasando se va poniendo como en negrita. ¿Lo vais viendo? No. Ay, perdón, aquí en la parte del diseño, es que la pantalla del portátil es pequeña. ¿Veis? Mirad, yo cuando vaya pasando por los divs, No ¿veis se que ve. de repente se selecciona todo? Los divs se van desplegando, ¿eh? ¿Lo veis vosotros? ¿Veis cómo se...? ¿Vosotros veis aquí en la parte de imagen naranja, Vemos el color. verde? Sí, vemos la pizarra blanca con dibujitos. Perdón. Vale, no. Entonces no estabais. Vale. No. ¿Veis? Perfecto, suerte de que... Vale. Sí, ahora. No. Ok. Perdonad. No. No, lo que quiero que veáis es esto y esto. Vale. Yo aquí ves, conforme en el inspector conforme pasando por aquí, ¿veis? Voy pasando por encima de los divs y veis que se van iluminando cosas. Sí. Esto es muy interesante, ¿eh? Porque si ahora fijaros la paleta de colores de la parte de la derecha del todo, donde está el mapita este del border, padding, margin, ¿lo veis? Sí. ¿Veis que el padding es verde, el border es amarillo y el margin es marrón o rojo? Sí. Esos colores corresponden, si miráis ahora la página del navegador, veis que está la cara del chico un poco azulada, luego hay verde y luego hay como rosáceo. Sí. Pues eso corresponde con esto. Con lo cual, este padding de aquí es este padding que estábamos viendo aquí. Entonces, vamos a empezar a toquetear cosas para ver cómo van funcionando. Entonces, yo aquí lo que tengo son los estilos. Mira, perdonad, vamos a empezar primero con la parte de HTML. Aquí lo que voy teniendo son divs que están anidados, que hacen cosas. ¿Ves? Y todo el div lo que tiene es un class, que esta es la forma en la que yo llamo a un estilo. ¿Ves? Si os fijáis, todos los divs, si os fijáis, todos tienen un class. Y un class es que en la hoja de estilos, es, esta es el HTML, que si os fijáis, este es el HTML que estábamos viendo. Venga, vamos a repasar lo que hemos dicho. Tenemos el head, ¿veis? Abro HTML, cierro HTML. Esto no os lo he dicho, perdona. Siempre se abre el HTML. Y luego abajo del todo se cierra. Una de las cosas que te permiten también estos programas de edición, ¿veis que si yo cojo este head que se me pone subrayado en azul, también se me pone aquí? Sí. Es porque cuando yo luego voy por los etiquetas, me va diciendo dónde empiezan y dónde acaban para ver lo que hay en medio. Para ver que no me haya equivocado y que no me haya dejado fuera. Esto es muy importante para no perderte, ¿eh? Entonces, abro HTML, abro head y cierro head. Dentro del head, ¿qué tengo? Tengo el título y tengo todas las llamadas a las hojas de estilos. ¿Qué falta aquí que tendría que haber? Todo lo que es la parte de keywords y descripciones. Que, mira, os voy a enseñar, por ejemplo, el de mi página web. No. Lo quiero cerrar. Vale. File. ¿Dónde están los recientes aquí? Bueno, voy a abrir este. Ay, sí, claro, joder. Ahí. Estoy tonto, perdonad. Mirad, esta es mi página web, ¿veis? Aquí el hit es un poco más grande, porque ¿qué hay en este hit que no estuviese en el otro? Pues aquí hay, ¿os acordáis de un script?
etiqueta, abro script. ¿De qué creéis que puede ser un script que ponga Google Tag Manager? Esto es Google Analytics. Yo con esto le digo, vinculo mi cuenta de Google Analytics, que es esta es mi matrícula, mi código único de Google Analytics, y añadiendo este código, cada vez que alguien entra a mi cuenta, le envía todo lo que haga el consumidor dentro de mi página web. Sí, Y luego están... Sí. Correcto. Y luego está el title, y luego están los metas, que están la description, que es la descripción, luego hay una parte de keywords y luego hay una parte de autor. Esto es lo que le ayuda al motor cuando entre a entender que esta es la parte, esto es la definición o el resumen de mi página. Tenemos el hit y tenemos el body. Entonces volvemos a nuestra página de ejemplo. Vamos a ver qué tenemos cuando entramos en el body y tenemos un header, que esto es funcional o no, y entonces empezamos a tener divs. Entonces, si os fijáis, aquí hay un div, aquí hay otro div, aquí hay el de la A, que era el del link, el spam, que es lo mismo que la P, esto es como un párrafo. Luego tengo otro div, el UL y el li, que os lo decía. Ahora, entonces, ves, es muy fácil ir viendo las etiquetas. Todas las etiquetas luego llaman a un estilo y luego tenemos el contenido, que son esto. Estos textos son las cosas que salen. Y una imagen, para que os hagáis una idea. Mira, aquí hay una imagen. ¿Veis lo que os decía de la imagen? La imagen lo que dice es, ves a buscarla a la carpeta imagen, la que se llama logo PNG. Si yo esta imagen la quito, no la encuentra. Si cambio de aquí una letra, no la encuentra. Por otro lado, si yo modifico esa imagen y la sigo llamando igual, cuando entre en HTML está modificada. No tengo que cambiarla en el documento. Solo con que cambie el archivo MADE ya es suficiente. Entonces, esto es, por ejemplo, cómo llamo una imagen. Porque tengo la etiqueta imagen, su característica es la de source, que es dónde está la imagen. Luego aquí le podría poner, y esto es la otra ventaja que tienen los programas de diseño, si yo empiezo a escribir aquí width, el ancho, si yo empiezo a poner aquí, yo esto no lo tengo porque el propio estilo ya lo define, pero si empiezo a poner, ¿qué funciones tienen? Border, target. Por ejemplo, muy importante, el target, si es una imagen que tiene un link, si se abre en la misma página, si se abre en otro navegador. Entonces, mira, vamos a ver otros que son más interesantes. Por ejemplo, aquí. Oye, Álvaro, perdona, igual es porque se me ha pasado por alto, pero esto que dices de que esto ya me lo define el estilo y tal, sí, los es estilos que por están eso alojados en algún lado, ¿no? ¿O qué? Esto es justo lo que os voy a enseñar ahora. Entonces, veis que aquí vale. va llamando a diferentes estilos. Entonces, si os fijáis en un HTML muy complejo como este, que si os fijáis lo que tiene hasta animaciones. Mirad, ¿veis estas animaciones? ¿Habéis visto lo que ha pasado? ¿Veis que es como que se carga? Sí. Cuando paso por encima, mira, ¿veis? Aquí, de esto, cambio aquí, cambio aquí. ¿Veis? Aquí cuando paso por encima pasan cosas. Aquí cuando paso por encima también pasan cosas. Esto que parece como un HTML relativamente complejo, en el fondo, aquí tienes los títulos de las cosas y son simplemente divs que van llamando a estilos, y los estilos ordenan, pero si te fijas, en el fondo tampoco hay tanto, ¿eh? O sea, es casi propiamente el texto de las cosas. Aquí, porque si os fijáis, aquí tengo un montón de texto, y ese texto está, y aquí también, está dentro de esa página web. Pero, entonces ahora iremos viendo ahora cómo cambiar todo esto, ¿eh? Entonces vamos a abrir la página de estilos de esta página web. Como veis, esto es un poco más complejo que lo de ayer, ¿eh? Pero no sé si más o menos me vais siguiendo. CSS, Style. Porque esto es Atom, lo que estamos viendo Sí. ahora. El programa que estáis viendo ahora es el Atom, sí. Es gratuito, es de Facebook y te permite. Entonces, una hoja de estilos es esto. Aquí es, con un punto, te pone el nombre del estilo y luego te dice qué hace ese estilo. Pues en este caso es sin efecto, o sea, esto como es una lista, lo que te dice es no pongas bullets ni números, ¿ves? None, es muy sentido común, ¿eh? Y luego te dice su margin y su padding. Luego vamos a ver, por ejemplo, esto. Pues esto es otro estilo que se llamará aquí. Seguro que aquí hay uno que llama al P11 y el P11 hace esto. Luego ya veréis que los estilos suelen tener bastante relevancia. Main title. Pues esto es el título principal. Pues te dice cuál es el tamaño de la tipografía. ¿Cuál es la tipografía? ¿Cuál es el ancho? O sea, si es negrita, si es cursiva o si es tal. ¿Cuál es el interlineado? ¿Cuál es el color? ¿Y cuál es el margen?
Y si os fijáis, a todas las líneas de texto de mi HTML que yo les diga que el estilo es MainType, les utiliza estas características. Entonces, luego aquí lo que vas añadiendo es pues, el área del header, que es un div. Porque, ¿ves? Área es un div. Pues si es un div, ¿qué es posible que haya aquí tipo de información? Pues la posición, si es absoluta o si es relativa. Si es relativa, quiere decir que depende de otro div. O sea, las posiciones son absolutas, que quiere decir que empiezas a contar arriba a la derecha y a partir de ahí te dice cuánto a la izquierda y cuánto hacia abajo. O relativa. Si es relativa, quiere decir que es cuánto a la derecha y cuánto hacia abajo desde el elemento que tenía encima. Que a veces es más interesante hacerlo así que no hacerlo desde arriba de la página. Te dice cuánto es el ancho. El z-index es como lo de el otro día, ¿os acordáis las capas? ¿Cuáles están encima y cuáles están abajo? Los divs también se organizan por qué div está encima de otro. Esto se le da desde el index. La transición, todo esto son animaciones. Esto eran las rayitas estas que entraban y salían. Te dice el color, te dice el padding, te dice el borde, te dice si tiene una sombra, te dice si tiene un fondo, un color de fondo. La sombra en este caso es más compleja porque tal. Y luego si te fijas ves que tiene aquí media 922. Esto quiere decir que si el ancho en lugar de ser el de desktop es 922, que es un iPad, déjalo todo igual, pero esto cámbialo solo para este iPad. Perdón, solo para la resolución de iPad. Entonces, aquí va construyendo, si os fijáis, todo lo que nos vamos a encontrar aquí son cosas relacionadas con colores, con size, con display, con interlineado, con te lo muestro o no te lo muestro, con márgenes, con font family, con anchos, porque simplemente es de diseño. Entonces, cada uno de estos tiene representación aquí. ¿Cómo funciona esto? Si yo quiero ver, pues, por ejemplo, el skill item, que veis, este div tiene esta función. Oye, ¿qué características tiene esto? Pues me voy a los estilos, le hago un buscar, lo pego, ¿veis? Y ahora aquí me dice, ¿ves? Que este skill item lo que tiene es un margin bottom de 18, un margin bottom de 10, tiene un border de 1 de este color, sólido, porque podría ser, sabéis que los bordes pueden ser punteados o de líneas. Aquí lo que te dice es, tiene un borde de un píxel sólido y de este color, con un padding de 5 y con un border radius, esto es la esquinita redondeada, de 10. Pues mira, vamos a ver, esto seguramente Photoshop. Vamos a ver dónde está esto de Photoshop, porque creo que esto seguramente será... Ah, mira, aquí. ¿Ves? Que tiene esto redondeado. Esto era este redondeado. Entonces, esta es la estructura de cómo es un HTML. Entonces, ahora vamos a ir cambiando este HTML y este style, pero en lugar de hacerlo aquí, como yo ahora no lo puedo subir a ningún navegador, lo vamos a ir haciendo, perdón, a ningún servidor, lo vamos a ir haciendo desde aquí. Que se puede hacer en local esto, ¿eh? Entonces, por ejemplo, mira, vamos a venir a este Total Donations. Le decimos inspeccionar y si os fijáis, ¿veis que cuando voy pasando por encima va mostrando cosas? ¿Veis que va iluminando lo que va haciendo? Sí, sí. Entonces, selecciono aquí y ves, aquí veis que tengo un padding como verde y tengo un cuadrado azul. Pues mira, si os fijáis aquí tengo un padding de 20 y de 20. Vamos a darle aquí a saco 40. ¿Qué pasará si le doy aquí a 40? ¿Qué pasará? Que se meterá todo el texto más hacia adentro. Correcto. ¿Qué pasa? Que como era muy pequeñito, lo que hace es lo ha hecho más largo. ¿Por qué? Porque ha obligado a bajar. Porque como no hay espacios, no lo puede comprimir más. Pero en cambio, si en lugar de 40 lo que hago es darle 5, ¿veis cómo se me pega mucho más? ¿Veis? Mirad, si hago... Estaba 20, ¿eh? Si le doy 0, ¿veis que se me pega, que no hay margen ahora? Sí. Sí, sí. Y ahora le he quitado el de arriba y el de abajo. Si le quito ahora el de los lados, que es este, ping, ¿veis que ahora también se me ha pegado a la izquierda? Y en cambio, si ahora aquí le vuelvo a poner 20 y le puedo volver 20, me va jugando con el tamaño interior. Pero ahora vamos a meterle un margin. Vamos a meterle un margin left, right. ¿Qué pasa si le pongo ahora aquí un margen de 50? Pues que el elemento de al lado lo va a empujar. O sea, va a generar 50 píxeles de distancia entre el siguiente elemento.
Álvaro, una pregunta. Si a todas estas pruebas que estás haciendo lo quieres justificar toda a la izquierda, por ejemplo, ¿Sí? ¿me explico? O sea, porque lo que estoy viendo es que si le quitas el primer 20, tira de arriba y abajo. Bueno, esto porque, vale, el padding se puede, esto sirve para el padding, para el margin y para cualquiera que sirva para los 4 lados de algo. Si tú pones solamente un 20, vamos a probarlo. Si tú pones solamente 20, es para todos los lados igual. Si tú pones 20, 20, el primero siempre es arriba y abajo y el segundo es derecha e izquierda. Y luego, en el fondo, lo que es interesante es, si lo vas a hacer diferente, lo que tienes es el padding left. Y entonces este sería solamente para la derecha. Vale. ¿Sabes? Yo podría ponerle aquí, padding. Guión. Todo esto sí que no hay que memorizarlo. Esto luego, o sea, esto luego es irlo buscando. ¿Ves? Aquí me dice ahora que está mal, porque un left no puede tener 2 veces. Solo puede tener la una. ¿Veis? Y ahora se me ha quedado el del left. Bueno, me lo ha roto. Porque tiene otro que es prioritario. Luego os enseñaré que como se anidan. Entonces, aquí es como puedes ir cambiando cosas. Y entonces vamos a cambiar diferentes cosas. De aquí. Por ejemplo. Luego, los textos se cambian muy fácil, porque los textos sí que es verdad, si tenéis un programa de estos, ayuda, porque ves ya aquí dónde están. Si está todo negro es más complejo. Pero verdad que ahora cuando sepas dónde tienes que tocar un texto, sabrías que lo tendrías que tocar entre esta P y esto es un salto de línea. Con lo cual, si yo aquí tengo Senior Developer, que estará... ¿dónde está Senior Developer? A ver. Esto está... Ah, vale, está lejos. Vale, porque está aquí en el Experience. Justo en el que estaba... ¿Ves que tengo aquí Senior Web Developer? Un salto de línea, Santa Mónica. Pues si yo aquí, en lugar de Senior, pongo hola, salto de línea, adiós. Y aquí, este es el ejemplo. Esto ahora lo guardo, vuelvo a actualizar, ¿veis? Hola y adiós. ¿Qué pasa si yo le quito el salto de línea? Pues cuando actualice, esto está junto, en la misma línea. Entonces, hoy en día es más fácil ir tocando, entonces a partir de aquí es, oye, yo quiero hacer esta foto más pequeña. Pues la inspecciono, veo dónde está, ¿ves? Aquí, la foto. Veo que esta foto depende en tamaño de algún estilo que estará por aquí. Vale, esto es porque otra cosa que la gente, esto es de mal programador. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando cuando la foto ya mide el archivo, lo que tú quieres que mida en la web, no le pones el tamaño, porque sabes que va a medir eso. Entonces, pero igualmente, teóricamente, habría que poner aquí el tamaño. Entonces, si yo aquí pongo el width y le digo 50 píxeles, ¿veis la foto ahora, lo que ha pasado? 50 píxeles. Si yo le digo 150, 150. Y si le digo 350, bueno, ahora se ha puesto a 550, 550. La he hecho más pequeña de lo que era. Pero claro, al hacerla más pequeña, estos márgenes ahora quedan feísimos. Pues ahora vienes, inspeccionas esto y dices, vale, vamos a ver, ¿dónde está aquí el margen de esto? Mira, está aquí, en este de aquí. Buscas aquí, donde está tu... ¿ves? Aquí, y le digo que esto mida 500. ¿Habéis visto que ahora se ha vuelto a reducir el espacio que tengo arriba? Pero la foto es más pequeña. ¿Veis? Si yo ahora hago aquí un refresh, que perderé lo que he hecho, veréis que la foto se hace más grande. Entonces, a partir de aquí ya veis más o menos qué es lo que tenéis que ir tocando. O sea, con esto tú vas buscando el dip
que contiene el contenido que tú quieres y a ese le tocas tamaño, altura, posición, margen, padding. Entonces, con estas, simplemente sabiendo cuáles son las etiquetas HTML, entonces vamos a ver algunas de las que os he dicho antes, para que veáis un poco cómo funciona. Pues, por ejemplo, un link. Un link es la A. Vamos a ver. Aquí. Si os fijáis cómo funciona, pues lo que os decía, tú te pones en la A, tiene que abrirse y cerrarse. Si os fijáis, aquí tiene corchete que se abre, los parámetros de las variables, el contenido y cierro. ¿Esto qué quiere decir? Que todo lo que hay aquí dentro, entre estos dos corchetes, ahora todo esto tiene este link. Pues si ahora guardamos, a ver dónde está el churro que he escrito. ¿Esto dónde era, por cierto? Esto era contact. Ah, mira aquí, ¿veis? ¿Veis aquí en el menú? Sí. Pero todo es clicable, porque todo está dentro de la. Ahora la típica cosa es, oye, ahora yo cojo parte de todo esto que me he inventado y lo que hago es ponerlo fuera de la A. ¿Qué va a pasar? Pues que seguirá estando, pero esta parte no es clicable porque está fuera de la etiqueta de la A. ¿Qué otra cosa ha perdido también al sacarlo fuera de la A? El formato. Además de que no sea clicable. El formato. El formato. ¿Por qué? Porque el formato estaba asociado a lo que haya dentro de la etiqueta A. Entonces, simplemente entendiendo esto es cómo funciona todo el HTML. Lo que esté dentro de esta etiqueta comparte las propiedades. Lo que esté fuera tiene otras propiedades. Si tú quisieras ahora que este tuviese otras propiedades, tendrías que crearle un párrafo para él, que si lo he abierto, ¿qué tengo que hacer? Siempre lo primero en HTML, coges y lo cierras. Y luego a esta P yo le puedo poner variables. En este caso le puedo poner estilo y le puedo decir que, mira, el color sea red. ¿Qué va a hacer esto? Pues que este cachito de ahí sea rojo. ¿Por qué me ha hecho un salto de línea? Porque he utilizado la etiqueta párrafo. En la etiqueta párrafo, de por sí, lleva un salto de línea. ¿Os acordáis que antes os he dicho que había una que se llamaba spam? Que os he dicho, es lo mismo que un párrafo. Es exactamente lo mismo que un párrafo, con la diferencia que no hace el salto de línea. ¿Habéis visto que ahora ha vuelto otra vez arriba? Esto ya sí que es ir conociendo un poco etiquetas, pero es que de verdad no hay tantas. Entonces, ahora aquí acabamos de crear una etiqueta nueva con unas características nuevas. Ahora, pues ¿cómo podría complementar esto yo? Pues le podría decir font, style color, esto es font type. ¿Por qué no sale? Aquí, sí. Font, guión, style color red. ¿Ves? Cuando me pasan a mí estas cosas, vengo aquí y pongo font HTML. Esta es la mejor página que existe de las mejores, ¿eh? El W3 Schools. Mirad, ¿ves? Porque también te pone los colorcitos. Entonces, mira, te dice, mira, el font. ¿Cómo funciona el font? Vale, pero yo lo quiero en CSS, no en HTML. Font CSS. Entonces, ¿ves? Hemos ido a la misma página, pero esta es la parte de los CSS. Entonces, mira, ¿ves? Aquí, perdón. Pues mira, entonces yo cojo la que la quiero Arial. Pues yo la pongo así, me vengo aquí a mi código y después del color rojo le digo que quiero que sea Arial. Y además el size, que se le da con... Yo esto yo programo así, ¿eh? O sea, voy entrando uno a uno. ¿Ves? Entonces aquí, font size, lo cojo. Lo que tienes, o sea, lo que tenía, todo el mérito de lo que os puedo explicar hoy es dónde tienes que pegar las cosas, porque el HTML hoy en día no se escribe. Hacer HTML es copiar y pegar. Lo que tienes que saber es qué tienes que copiar y dónde lo tienes que pegar. Esto, como son variables de estilo, está todo dentro del estilo, que abre paréntesis y cierra paréntesis,
y cada estilo tiene que ir separado por punto y coma. Esto es lo único que tienes que saber, y sí, esto hay que saberlo. Entonces, pongo aquí font size, voy a decirle, mira, de 5 píxeles, va a salir súper pequeñito. Guardo, y cuando vengo aquí y actualizo, ¿veis? Súper chiquitito. Y si yo aquí ahora, en lugar de 5, le digo 35 o 55, lo que va a salir es súper grande. He perdido el color red, si os fijáis, y entonces, ¿os habéis dado cuenta que he perdido el rojo? Entonces vengo aquí y me doy cuenta, ¿qué es lo que pasaba? Pues que entre cada uno de ellos tengo que poner un punto y coma. Este punto y coma de mierda hace que yo ahora recupere el rojo. Y Álvaro, estas as decías que eran estilos cada una. Estos son estilos. Esto yo aquí lo he puesto a pelo. Esto está mal. ¿Esto cómo se tendría que hacer bien? Venga, va, yo os lo enseño. En el CSS. Yo aquí, correcto. Entonces, ¿esto cómo tendríamos que hacerlo? Mira, me voy a coger estos estilos y los voy a copiar. Y en lugar de style voy a ponerle class, que es la forma de llamar a un estilo. Y yo aquí me voy a inventar un estilo que se va a llamar estilo de Álvaro. Y yo le digo que este... Venga, en lugar de Álvaro vamos a poner tradra. Entonces, a este estilo le he llamado tratra. Entonces, spam va a llamar al estilo tratra. ¿Cuál es lo que pasa? Que en esta página no existe tratra. Pues vamos a crear un estilo tratra. En cualquier sitio. Esto se puede crear en cualquier sitio. Lo ideal sería que estuviese ordenado para que luego tú lo encuentres. Pero en el fondo podría meterlo en cualquier sitio. Entonces, ¿cómo se crea un estilo? Todos los espacios también en blanco que dejéis, tanto en el... A veces, yo muchas veces, para saber que esto es algo que he puesto yo, que es programación mía y tal y cual, de repente hago así. Y de repente hago así para acordarme yo de que esto tiene como destacado. Esto no pasa nada. No pasa nada. Utilizar los espacios. No pasa nada. No destroza nada ni desmonta nada. Entonces vengo aquí, voy a meter aquí el nuevo estilo. Voy a copiar las cosas que tenía yo antes. Entonces lo que voy a hacer es... ¿Cómo funcionan los estilos? Los estilos es... Yo lo abro con el corchete. Si abro un corchete, ¿qué quiere decir que tendré que hacer seguro que también? Cerrarlo. Cerrar un corchete. Y voy a meter los estilos dentro de estos dos corchetes. Entonces, ahora, esto, para hacerlo bien, así valdría, ¿eh? Así ya está bien. Esto, los tres los bajo porque así veo más fácilmente cuáles son las cosas que tiene este estilo, pero en lugar de hit area, ¿este cómo se llamaba? Tratra. Con lo cual, yo guardo estilo y guardo HTML, ¿eh? Hay que guardar las dos, no nos olvidemos, porque ya he cambiado el nombre del estilo aquí. Entonces, ¿qué pasa? Que no pasará nada, porque era lo mismo. ¿Qué vamos a probar ahora? Que en lugar de cambiarlo en el HTML, vamos a cambiarlo en el estilo. En lugar de red, vamos a decirle blue. Lo guardo. Si os fijáis, no guardo el HTML, porque en el HTML ahora no he cambiado nada. Y ahora es blue. ¿Qué ventaja tiene todo esto ahora? Que si yo ahora cojo este class trata y se lo pongo... Vale, mira, ¿veis el hello everybody I am? De hecho, mira, el nombre. ¿Veis que además tiene una tipografía como diferente y tal? Pues yo ahora, si donde está el nombre, que es Donald, a este le digo que llame a esta función, que era el que habíamos creado antes, le voy a dar el estilo. Vale, entonces, aquí está luego la otra cosa, que es hacer trampa. ¿Qué pasa? Que ese ya tiene un estilo. ¿No? O sea, claro, cuando tú tienes algo que no tiene estilo, le aplicas un estilo y se aplica. ¿Qué pasa? Que a veces hay cosas que ya tienen estilo, con lo cual el truco es hacerle esto. Esta es una función que se creó para estas cosas, que lo que te dice es cuál es el estilo que tiene que priorizar al resto. Esto para el PrestaShop, perdón, para el Shopify va a ser importantísimo, Ferran y Gaby. ¿Por qué? Porque el PrestaShop tiene un montón de estilos propios. Cuando nosotros le metamos estilos nuevos que queremos forzar, le ponemos el important y olvida cualquier otro estilo y se queda solamente con este. Y a ver si ahora no me deja mal. ¿Veis? Ahora lo ha convertido en Arial a ese tamaño. Vamos, como era muy grande, vamos a hacerlo al revés. Vamos a hacerlo pequeñito para que se note más el cambio. ¿Veis? Pequeñito y en azul. ¿Por qué? Porque,
¿Qué es lo que pasa? Que si os fijáis, tú dirás, oye Álvaro, el H6, el H3 no tenía un estilo. Sí que lo tenía. ¿Por qué? Porque las etiquetas que son genéricas le puedes dar, míralo, ¿ves? O sea, tú puedes decir que el H6 de por sí sea un estilo. O sea, tú le puedes dar estilo a una etiqueta entera. ¿Qué es lo recomendable? Crearlos así e írselos dando uno a uno, porque te permite cambiar. Porque esto, ¿qué es lo que hace también? Que todos los H6 de la página tienen que tener el mismo estilo. Claro, si yo, por ejemplo, quiero que dos H6 tengan estilos diferentes, eso no lo puedo hacer. Porque necesitaría, claro, o sea, bueno, lo mismo, el que ha diseñado esto, hay en algunas cosas que corrió, como no poner el tamaño de las imágenes y como hacer esto así a pelo. Todo el mundo lo hace creando estilos únicos para cada esto. Entonces, yo creo que un poco hasta aquí como primer día, que es una cantidad de cosas brutales, yo creo que con esto más o menos sabemos interpretar el HTML, saber que hay cosas que empiezan, que acaban, qué es estilo y qué es HTML, y a partir de ahí, dónde tengo que ir pegando y cambiando las cosas. Si queréis, mañana o en otro momento, nos metemos con la página 404 y vosotros vais haciendo. Y entonces vamos viendo todo lo que podemos cambiar. Vale. Que es todo, ¿eh? O sea, puedes crear absolutamente todo lo que quieras. Perdón, y si es muy tarde lo dejo para otro día. No. Es el momento de las preguntas. Vale, una duda, habías comentado antes que la UL y la LI era para hacer sliders, carrusels, bullets, Sí. ¿no? Sí, hasta Vale. aquí. Sí, entonces, vete a donde estabas antes, que estabas mirando el header de navegación justamente y estábamos tocando el... No, aquí en el código, digo. Que estábamos ¿Sí? mirando, ¿sabes? Estábamos tocando el contacto y esto, y fisgoneando Sí. por ahí. Están Vale. aquí. ¿Por qué entonces esto también lo considera un slider? Porque son Mira, bullets. sí, Está uno al lado del otro. Sí, si te fijas aquí el diseño, esto tiene diseño de bullet. Vale. Pero hablo del header, ¿eh? Hablo de la parte de navegación arriba, ¿lo ves? No. Tal cual, ¿no? A lo mejor lo he visto. Sí. No. Pero, sí, el menú también. Sí, Sí, porque es que ahí. correcto. Es que esto también es una lista. Yo he Vale. dicho, es que esto se utiliza para todo, porque permite unas ventajas brutales. ¿Cómo funciona? Tú abres UL, ¿os acordáis que el table luego tenía TD y TR? ¿Cómo funciona? Tú abres UL, mira, ¿ves aquí? Sí. Vamos a poner. Tú abres UL y los lis son como los bullets. O sea, el UL es como lo que lo agrupa Vale. y los lis. Entonces, ¿por qué aquí hay un UL? Si te fijas, este UL en el fondo está dentro de otro UL. Sí. ¿Por qué? Porque este UL es todo el navegador y este es este. Habrá uno que tendrá un desplegable, ya veréis. Míralo, Vale. que tiene dos. Con lo cual es otra lista dentro de un elemento de otra lista. Y este es un muy buen ejemplo, Gaby, de cómo se anidan. Yo abro una lista. Ítem 1, ítem 2, ítem 3, ítem 4. Dentro del ítem 4 tengo otra sublista, con lo cual la abro. Ítem 1, ítem 2, cierro la lista que había abierto, cierro el ítem que tenía esa lista y sigo con los ítems hasta que cierro la lista total. Vale. Y otra duda, ¿y la A, esta qué es? Vale, la A es el link. La A, una A es Una link. link. ¿Qué Vale. tiene? Vamos a ver aquí alguno que esté hecho, porque aquí creo que alguno lo tenía. ¿Ves? Vale. ¿Qué tiene un link? Aquí es donde yo tendría que poner, que como esto era una plantilla, está vacío, aquí es donde yo tendría que poner HTTPS siempre, ¿eh? Cuando tú pones links en Internet, siempre con el HTTPS. https://www.alvaromalmierca.com. Esto ahora querría decir que la imagen del Facebook tiene este link. Qué bueno. ¿Ves? Estos dos no llevan a ningún sitio porque tienen como la almohadilla esta, pero este lleva una página que la he escrito mal. Vale. Pero ves, pero te iría como a otra página. Entonces, Sí. esto la ventaja es que son plantillas. Entonces, os enseñaré también de dónde bajaros plantillas si queréis que está. O sea, lo que os he enseñado ahora está descargado de Internet. Con lo cual, tú lo único que tienes es que cambiar textos y ajustar alguna cosita de diseño. Pero tienes la web hecha. Y hay un sitio donde hay un montón de plantillas gratuitas para tocar todo lo que quieras. Y ya viene hecho. O sea, te viene con este texto y tú lo único que tienes que ir cogiendo y decir, donde pone you'll begin, pues tú te vas aquí y donde pone
donde pone you will, sin cargarte ningún muellecito, ¿sabes? Casi con mucho cuidado, pones hola, hola. Y esto ahora aquí, en esta página de aquí pone hola, hola. Vale. Tú te bajas estas plantillas, las retocas y tienes webs ya hechas. Y yo, plantillas hay, es que hay una web que luego si quieres os la envío, que te bajas esto y ya, o sea, te lo bajas ya con todos los documentos, con los estilos, con todo y tal. Y es más fácil retocar sobre cosas ya creadas que no crear de cero. Y si ves alguna web que te mola, ¿no lo puedes hacer un copy-paste? Sí, pero tienes un problema, que te llevas solo el código, que es lo que te decía. O sea, vamos al país. Mira, elpaís.es.com. Ahora le digo inspeccionar. ¿Vale? Yo cojo todo el código. Control A. Ver código fuente. Hola. Vale, ahora sí. Vale, el HTML cuando lo ves en un programa que no es de programación se ve así. Podéis imaginar, ¿no? Vale, entonces ahora lo copio. Me voy aquí a mi programa, creo uno nuevo y lo pego. Pero sí que puedes robar un montón de cosas, ¿eh? Esto se hace mucho. Yo lo he pegado, lo guardo. ¿Qué es lo que haces también? Que cuando lo guardas, entonces lo guardo como hola.html. También ellos preparan para que cuando tú copias y pegas no te lo ponen formateado, con lo cual luego encontrar algo aquí también tiene su mérito, ¿eh? Pero si yo ahora cojo este hola HTML y lo abro, el contenido está, ¿eh? España registra, están todas las noticias. Lo que pasa es que, como solo he copiado el HTML, pero no he copiado la página de estilos, ni he copiado las imágenes, esto se ve aquí porque no son imágenes. Esto en el fondo son tipografías. Sabéis que hay tipografías que tienen imágenes, ¿eh? Esto es esto. Entonces, pero el código lo tendría. Lo que pasa es que al final, si no tengo las hojas de estilo, las imágenes asociadas, claro, no puedo hacer las llamadas, con lo cual se queda solo el código. Claro, sí. Pero sí, lo podría hacer. Sobre todo yo copio un montón de cosas, de páginas, pero ya nunca, nadie copia el código entero. Pues copias una animación que te ha gustado, entonces coges solamente ese cachito de código, coges ese div y te lo llevas a tu página. Pero sí. Oye, y una pregunta, Álvaro. Es que, o sea, voy como 2 pasos atrás de cuando empezaron las preguntas, Gabri. ¿Por qué tendrías a hacer una lista versus ir poniendo enters todo el rato, o sea, todo el rato BRs? ¿Qué ventajas tiene la lista? Muchas. Una, la principal. Se comportan todos igual. Es decir, si yo tengo... los márgenes y todo esto, claro. Claro. O sea, si yo... ¿Ves que aquí tengo los diferentes bullets, eh? Si yo le pongo una clase a este UL, la heredan todos los hijos. Vale. Luego, si yo pongo enters, cada uno es texto independiente. En cambio, esto es una función. ¿Qué quiere decir? Que yo a esto le podría aplicar incluso otra clase diferente. Le podría aplicar un script. De hecho, mira, lo tiene, ¿eh? Si te fijas, tiene una clase para cada uno de ellos. Yo si tuviese enters esto no lo podría hacer. Y luego, lo otro que le ayuda, y esto es lo más importante de todo, perdón, te lo he dicho lo último y en el fondo es lo más importante. Si yo no lo pongo como lista, Google, que es tonto, que es un robot, no sabe que esos textos y están relacionados entre sí. Cuando yo lo hago como lista, cuando Google viene a esta página web, si esto es una lista, él sabe que todo esto dentro de la estructura de la web tiene la misma arquitectura, tiene el mismo peso. Si todo esto es otra lista, sabe que todas estas cosas pertenecen al mismo grupo de información. Si todo esto es una lista, él sabe que estas 3 cosas pertenecen al mismo grupo de información. Si estas 3 son una lista, sabe que estas 3 cosas son un grupo de información. Con lo cual, esto que decíamos de que Google intenta analizar y entender el contenido de la web,
Si tú no se lo pones fácil, él no lo sabe hacer. Si tú vas haciendo enters, él no sabe si las dos palabras están relacionadas con las dos primeras, con las dos segundas o las cuatro entre sí. Si vas haciendo listas, cada pack de listas es un ente en sí mismo. Y esto para el robot de Google es importantísimo, porque entiende la página. Vale, entendido. ¿Alguna pregunta más? Bueno, esto habéis visto que no es tan sencillo porque no es tan de hands-on y requiere cosas que no me ha dado tiempo a explicaros, que es realmente todas las variables, que puede tener una etiqueta, todo y tal. Pero no sé si un poco como info básica o introductoria os hacéis a la idea de cómo funciona el HTML y los CSS. Yo he aprendido más de programación, aunque esto no sea programar, en esta clase tuya que la que hicimos en el UCI, la verdad. No, No, genial, yo la verdad es que he intentado muchas veces estudiar HTML solo y había algunas cosas, sabía lo que era una hoja de estilos y todo eso, pero la verdad es que sobre todo en la parte del principio es muy chulo. O sea, el mind map ayuda mucho a recorrerlo al principio, ¿sabes? Para entender un poco la filosofía detrás y la verdad es que eso ayuda mucho, si no vas muy perdido. Sí, sí. Bueno, pues me alegro que os haya sido útil. A partir de aquí, claro, a ver, nadie ha aprendido HTML y a programar en 2 horas vía online, ¿eh? O sea, entonces, al final un curso de programación son 3 meses, 4 horas a la semana y tal, pero conceptos básicos, entender, y luego sobre todo entender mucho eso, que el HTML no es de programación y que hoy en día la programación de HTML es cortar y pegar, porque no puedes inventarte nada. O sea, ¿quiénes son realmente los cracks? O sea, ¿quién ganan pasta de verdad? El maquetador HTML no gana pasta. ¿Quién gana pasta? El que sabe PHP y el que sabe JavaScript. Porque estos son los que hacen la magia. O sea, aquí, seguís viendo mi pantalla, ¿no? Cuando es que estas barras se crezcan, que lo hace un script, no lo hace el HTML, esto tiene valor. Que yo cuando tengo un carrusel se mueva, que cuando tengo algo se despliegue, que esta es la parte de la magia, porque es que hoy en día maquetar HTML... Ahora imaginaros que os aprendéis todas las etiquetas. Es que no tiene ningún misterio. O sea, ¿os dais cuenta que la aportación de valor que da el programador de HTML, que antes lo teníamos como que era un dios? Es que una vez te aprendes el abecedario, es como aprender a escribir. Pero con una diferencia, que ni siquiera es de ser creativo. Porque tú dices, vale, no, yo me sé el abecedario, sé escribir, pero yo no sé hacer poemas o no sé escribir una novela. En el HTML es que ni siquiera eso. Porque si esto va a la derecha, va a la derecha, y si esto va a la izquierda, va a la izquierda. Y si a ti te pasa un diseñador, ahora pensar en el sketch. ¿Os acordáis cuando hacíamos los sketches y los wireframes? Sí. A ti cuando un diseñador te pasa un wireframe hecho en InVision, el programador lo único que tiene que hacer es plasmarlo. Pero no tiene ningún misterio. O sea, esto va a 10 píxeles a la derecha, esto va a 10 píxeles a la izquierda. Ponlo. Ya está. Entonces, de repente, cuando empiezas a conocer bien cómo funcionan estos lenguajes, también si un día has de liderar un equipo de gente técnica, sabes a quién le has de dar valor, a quién no, qué es lo que te aporta valor y qué no, y si te van a colar un gol o no te van a colar un gol. Entonces, hoy en día lo que es maqueta, de hecho, aquí entonces empieza el lenguaje. No se programa en HTML, se maqueta. Porque HTML es casi lo mismo que diseñar una revista, es maquetar, es colocar cosas. Entonces, a los HTML no se les llama programadores, se les llama maquetadores. ¿Qué pasa en el 80% de los casos? Que nadie es tan tonto de aprender solo HTML. Con lo cual, la gente que estudia JavaScript estudia HTML y tiene un perfil que te hace las dos cosas, que es prácticamente lo que hace todo el mundo. Pero que en sí mismo, o sea, el HTML es simplemente saberse las etiquetas y cómo funcionan. No tiene ningún misterio. En cambio, lo que hacíamos el otro día, en aquello que hicimos en el workshop aquel de Code que decía ahora Ana, ahí sí que hacíamos, ¿te acuerdas que era repite, condicionales, etcétera? Ahí sí que tiene un punto más de... ¿Te acuerdas que al final teníamos que inventarnos funciones que describieran patrones o que hiciesen que pasasen cosas o tal? Claro, eso sí que te lo tienes que inventar. Entonces, eso tiene mucho mérito. Bueno, chicos, espero que os haya servido de algo. Muchísimo. Increíble. Y ahora ya sí que es... Gracias, Álvaro. Sí, muchísimas gracias, de verdad. O sea, Gracias, Álvaro.
Pues nada, guapos, Crack. me voy a cambiar pañales. Muy bien. Bien, Buenas noches. Hasta Oye, luego. sí. Besito. de verdad. Hasta luego, gracias. Pedirle la grabación a Miguel si queréis. Ostras, pues sí. Hola. Sí. Hola, hola. De esta y de la otra que hicimos también, ¿no? La otra que hicimos la tiene Roberto. Nos la ha pasado vale. hoy a todos Genial. por... Está, Vale, está en vale. el Drive. El vídeo está en el Drive. Es verdad, lo has dicho, es verdad, correcto. Vale, Sí, sí. perfecto. Y esta hay que pedírsela a Miguel. Vale, ok. Vale, Venga, guapos. vale, Gracias. genial, gracias. Hasta ahora. Adeu. Ahora. Qué bueno.